El primer libro que ya ha llegado a librerías es Nevaban mariposas. Creo que os hablé ya a principios de año, lo hemos retrasado para esta época que me parecía más adecuada. Es un libro de la colección que tenemos dentro de los ilustrados dedicado a la divulgación de ciencia. En este caso es el viaje que hizo Darwin cuando era un joven naturalista en el Beagle a Patagonia. El libro es un libro que reúne toda esta parte de Darwin que es tan poética, literaria y al mismo tiempo de la fascinación del descubrimiento. Y como digo, nos lleva a toda Argentina, a toda la Patagonia, a esta Tierra de Fuego. El libro está ilustrado por Eleni Papachristou. Es una ilustradora con el que hizo el Cafetín Infinito con Nórdica y que a mí me gusta especialmente porque de alguna manera tiene ese estilo también un poco ingenuo y naif que tiene Darwin en sus textos. Estos textos como del primer contacto con la naturaleza, con animales que hasta entonces casi nadie había narrado científicamente, con estos paisajes de la Patagonia, los glaciares que Darwin cuenta de manera estupenda. A mí me parece un libro que tiene como unas 100 páginas, perfecto para lectoras y lectores de todas las edades y buenísima lectura de verano. Es un libro como fácil, amable de leer y, como digo, además con esa parte como de ciencia accesible y con buena calidad literaria. De Darwin tenemos en Nórdica su autobiografía y también La selección natural. Sabéis que bueno, estos dos libros han sido muy elogiados por José Manuel Sánchez Ron, que es el gran divulgador de ciencia en España. El siguiente libro que también llega a las librerías ahora es La serpiente de Steve Dagerman. Llevábamos más de 15 años o 20 queriendo publicar este libro, que es uno de los grandes clásicos del siglo XX en todo el mundo, de la literatura nórdica. Es la primera novela de Steve Dagerman. Dagerman, sabéis que fue un escritor que se suicidó siendo joven, pero con esta obra que fue su primera novela tuvo enorme éxito en todo el mundo. Él estuvo en la Guerra Civil Española de brigadista y luego cubrió para el Expressen las consecuencias de los bombardeos aliados en Alemania con aquel célebre libro de Otoño Alemán. Y esta primera novela suya, que es un portento literario, es una novela claramente antimilitarista. Es un libro que nos narra en una primera parte, en un primer capítulo que se titula Irene, de una manera más simbólica, el miedo que tiene un soldado que está acuartelado. Y la segunda parte, la más extensa, más fácil de leer, más evidente, que habla de su campaña en la Guerra Civil Española y de las consecuencias psicológicas que tiene la guerra para la gente que ha estado en ella y que ha estado sobre todo también en servicio militar. Eh, Sirius Beth, que es su gran valedora en Estados Unidos, donde ha dedicado numerosos artículos a Dagerman, hablar de este libro como cuando lo leyó como uno de los grandes flechazos literarios de toda su vida. Es un libro de una enorme potencia literaria del que estamos muy orgullosos en Nórdica y que os recomiendo muchísimo. Es como uno de esos libros del corazón de la editorial que es importante. Nuestra apuesta para toda la temporada es sin duda Las armas feroces de Maggie Van Tras, la autora de Ventisca, que tuvo ya también una acogida bastante importante con el que ganó el premio de los libros de Francia. Vuelve ahora con una novela que también vuelve a ser un thriller un poco diferente, más literario, más psicológico. Nos lleva a un pueblo de Estados Unidos en el que ha sido asesinada una joven y cada capítulo está dedicado a la voz personal en primera persona de cada uno de los protagonistas de la serie, que empieza siendo la primera persona a todos los sospechosos de este asesinato. Como digo, es un thriller, pero o sea, reúne muchos más elementos de novela psicológica que de thriller. Es un libro tremendamente adictivo, que se lee en un rato, cuando empieces a leerlo no vais a poder parar. Está muy bien escrito. Ganó en Francia el premio FNAC a la mejor novela, que es un premio allí muy prestigioso, elegido por un jurado importante. Y creo que es un libro que, como digo, me parece perfecto para también esta temporada de primavera-verano. Un libro que tiene elementos de buena novela literaria y con esa parte adictiva y sobre todo con personajes muy bien construidos. Un poco como las voces que tejió en Ventisca, vuelve a demostrarnos que es una genial escritora tratando temas psicológicos unidos al thriller. El 22 de junio llega uno de los grandes acontecimientos culturales del año, que es la publicación de Malina, de Ingeborg Bachmann, la autora austriaca que era la favorita de Thomas Bernhard, de cuyo centenario se conmemorará en justo la semana esa del 22 de junio, creo que es el 26, cuando es su centenario, el centenario de su nacimiento, y publicamos su obra maestra, Malina.
Ingeborg Bachmann es una de las enormes escritoras europeas de todos los tiempos. Es, en este libro, que es un portento también literario, nos habla de un trío amoroso, Malina, que es un funcionario, e Iván, que ambos tienen una relación con la protagonista del libro. Es un libro que está muy bien construido porque además de lo que nos está hablando de manera subliminal es de las consecuencias del nazismo en Austria. De una manera, digamos, muy sutil, hablando de la identidad de los personajes, de las obsesiones y de esta relación amorosa peculiar que tiene la protagonista con estos dos personajes, nos habla un poco de cómo se vivió la posguerra en la Viena. eh, digamos que con las consecuencias terribles que tuvo el nazismo, ¿no? Si queréis leer una gran novela de verano de gran impulso literario, sin lugar a dudas, Malina. No sé si habéis leído ya este libro cuando se publicó hace años o otras obras de Bachmann, pero creo que es todo un descubrimiento de esos libros importantes en la editorial para quien busca experiencias literarias potentes. Y el libro que, digamos, recomendamos también para el verano es La hija de gran invierno, de Isabelle Autissier. Isabelle Autissier es una autora francesa que además es regatista, fue de las primeras mujeres en dar la vuelta al mundo en barco, y nos lleva en este libro de aventuras a Groenlandia, y nos habla de los inuits a principios del siglo XX, en los que una joven inuit se enrola en la expedición de Rasmussen a través de Groenlandia. Es un libro de aventuras, de viajes, que nos lleva, como digo, a descubrirse el gran país que es Groenlandia en la noche invernal que tiene lugar allí, que obviamente en esa época. Un libro que, como digo, reivindica la cultura inuit y es un precioso libro de aventuras. También en junio sale un libro de divulgación, es el complemento al mundo de las montañas, es el mundo de los mares, de Dieter Braun. Este ilustrador, colaborador habitual del New York Times, nos lleva a recorrer todos los mares del mundo, hablándonos de tanto desde el punto de vista científico, pero sobre todo con unas preciosas ilustraciones de los mares, de las sociedades, de las especies marinas. Es un libro perfecto para el verano, igual para lectores de todas las edades. Lo hemos publicado en nuestra colección de divulgación científica ilustrada, en gran formato, tapa dura. Un libro, como digo, que tanto jóvenes y mayores vais a disfrutar, y que es una auténtica preciosidad de libro. Yo creo que de los libros más bonitos que hemos publicado estos años en edición ilustrada y que creo que es perfecto también para el verano. Y por último, dos libros que aparecerán esta semana y la que viene y que son complementos y recuperaciones del catálogo de Nórdica. En Nórdica llevamos 20 años publicando textos clásicos, sobre todo en edición ilustrada, y ahora le estamos dando nueva vida en una colección que es base en ilustraciones, reivindicando el trabajo de los traductores y un poco siguiendo con este enorme éxito que está teniendo Noches Blancas y que está generando muchos nuevos lectores para literatura clásica, especialmente rusa. Recuperamos El cupón falso de Lev Tolstoy, una de sus obras más importantes, una novela alucinante. Y en la semana que viene recuperaremos también La llamada de los salvajes de Jack London. Es el 150 aniversario de Jack London, y este libro igual de aventuras que nos lleva al Alaska y al Yukon me parece también una lectura perfecta para lectoras y lectores de todas las edades. Esta es la programación de Nórdica para mayo y junio. Paso la palabra a Luis, creo que ese es el siguiente. Sí, buenas, me toca a mí. Voy a compartir pantalla y presentaros novedades de entre mayo y junio. Alguna ha llegado ya a librerías, como la primera de lo que os hablaré, Mi vida con liebre, que es para mí uno de los favoritos de estos 2 meses de publicación. Un libro muy conmovedor que cuenta una historia preciosa, la historia de una mujer que tiene una casa en el campo y que durante el confinamiento se ve obligada a vivir allí y de repente se encuentra un día pasando por el campo un lebrato, es decir, un cachorro de liebre con apenas horas de vida, y como se encuentra a la mitad de un camino pensando que algún depredador lo puede matar, se lo lleva a casa con la idea de soltarlo enseguida, pero al final y contra todo pronóstico consigue criarlo. Y consigue criarlo, y para criarlo, digamos, tiene que hacer un poco prueba y error, ir viendo, consultando en distintas fuentes. Algunas son fuentes clásicas de la literatura inglesa, y lo que cuenta es esta experiencia, y sobre todo es la experiencia de cómo alguien que es como urbanita, ha vivido siempre o bastante alejado del mundo natural, de repente, a través de la crianza de un animal, empieza
a ver el mundo con los ojos de este animal, con lo cual se despiertan una serie de cosas en el mundo que la rodea que hasta entonces estaban ocultas para ella. Y este descubrimiento, digamos, lo que hace el libro especialmente emocionante, es un libro, yo creo que está bastante en la línea de H. de Halcón, que algunos lo habréis leído, y si no le habéis echado un ojo, por favor, hacedlo. Es un libro que ha vendido casi medio millón de ejemplares en Inglaterra, que está un par de años en la lista de más vendidos en el Reino Unido y que creo que merece la atención que podáis darle. Nosotros estamos empujándolo mucho y seguiremos empujándolo mucho el resto de la temporada. El siguiente acaba de llegar, es Marta San Miguel, esta autora de Santander, la que habíamos publicado antes del Salto. Ese es un libro, este Última Escala, un libro muy francés, es una novela sobre la vida de Enrique Granados, que combina una parte narrada en tercera persona contando la novela de Granados. Granados, lo sabéis, es un músico importantísimo de la música clásica, que se murió con cuarenta y tantos, en pleno apogeo de su éxito, cuando acababa de estrenar una ópera en el Metropolitan de Nueva York y volviendo a España en plena Primera Guerra Mundial, y cruzando el Canal de la Mancha, torpedean el barco en el que va y su mujer se está ahogando, él se lanza para intentar salvarla y se muere ahogado también. Y entonces lo que hace Marta San Miguel es, bueno, recorrer la trayectoria de Granados y hablarnos también de la música, de su poder para conmovernos. Y hay una parte también del libro narrado en primera que está más cerca de la autobiografía o de la autoficción, si queréis, que hace como de contrapunto a la vida de Granados, que lo hace especialmente interesante. El autor estará de gira durante ahora en varios sitios de España y nada, si os interesa también tenerla en vuestra librería, pues estaríamos encantados seguro que ella también, si puede, de ir y presentar el libro donde se le pida. Pero echad un ojo porque creo que es un libro de literatura española que merece mucho la pena. El siguiente es Vivir con nuestros muertos, de Delfina Orbiller, la autora ¿cómo hablar de la muerte a los niños? Perdonad, de Delphine Orbiller, esta autora francesa, de la que hemos publicado ya dos libros, rabina, como sabéis, de las pocas rabinas que ejercen en Francia. Es un libro breve, La conexión mini, que habla efectivamente de eso, o sea, es decir, qué hay que hacer con un niño cuando a alguien que está cerca se le muere, qué le tenemos que contar, qué tenemos que decirle, qué metáforas podemos utilizar. Es un libro muy cortito, de 100 páginas, que se lee en un suspiro, pero que, digamos, a cualquiera que haya estado en un momento en el que algún niño bueno, se le haya acercado con alguna duda sobre el tema, yo creo que es una lectura súper interesante, la verdad. O sea, que si podéis echar un ojo, no dejéis de hacerlo. El siguiente es un autor nuevo para nosotros, Alessandro Piperno. En España había publicado un par de novelas en Lumen hace años, una que había ganado el Estrega. Piperno es un autor que debe tener 50 y pocos años, autor de 9 novelas en Italia, uno de los autores italianos vivos de mayor prestigio, romano. Esta es una novela bellísima, narrada en primera persona. El narrador es un profesor de literatura y traductor, un poco un alter ego de Piperno, que vive en Roma, está soltero, sin hijos y es un poco misógino. Y la novela se abre con un episodio de cancelación. Él está dando una clase sobre Flaubert, en el que cita unas cartas de Flaubert, en el que hay unas citas, en el que hay unas frases bastante misóginas, y eso le genera un lío en la universidad del que él no se retracte, que gestiona mal y que acaban prácticamente echándolo. Y cuando lo están echando de la universidad, que estamos en el inicio de la novela, a la vez una sobrina suya muere en un accidente en los Alpes y le deja un sobrino segundo huérfano eh, con 10 años y se tiene que hacer cargo de este niño en Milán. Y de repente alguien misántropo que no ha tenido nunca una vida familiar se ve teniendo que criar y teniendo que relacionarse con un niño de 10 años al que no conocía. Y es ese encuentro con el otro, este encuentro con el niño, el que va a transformar en realidad al narrador de la novela, pero también al niño. Una novela de verdad conmovedora y bellísima y de altísimo también voltaje literario, pero si no conocéis al autor, de verdad echarle un ojo porque merece mucho la pena. El siguiente libro es el penúltimo, es un libro en el que llevamos trabajando siglos, que siempre que había querido publicar en la editorial, que es La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, este clásico, digamos, de la literatura española y también de la novela de aventuras, en la que un soldado de Cortés cuenta la crónica de su vida, bueno, de cómo conquista
México con Cortés. Es un libro que en su versión original es bastante complicado leer y aquí hemos hecho una operación parecida a la que hizo Andrés Trapillillo con el Quijote, que es traducirlo para un lector de hoy. Digamos, el libro yo creo que todavía mantiene toda la gracia del original, pero lo que hemos conseguido es que un lector de hoy lo pueda leer sin ningún tipo de problemas. La versión original es una versión muy larga, porque también es verdad que Bernal Díaz del Castillo a veces se lía y cuenta mucha paja, y aquí lo que ha hecho Lorenzo Martín del Burgo, que es un profesor de la Universidad Complutense, es no solo traducirlo y ponerlo en español actual, sino que también lo ha antologado, con lo cual el texto es prácticamente la mitad y se lee como una novela de aventuras. Y de verdad, los que no conozcáis el libro, no hayáis tenido la oportunidad de leerlo, por favor hacedlo porque es un libro realmente extraordinario, para mí una de las grandísimas obras literarias que ha dado a nuestra lengua. Va con un prólogo de Jordi Gracia, profesor de literatura y columnista y periodista, y con un epílogo de Andrea Barax, que es una historiadora mexicana muy prestigiosa. Y de verdad que para nosotros es como el libro que yo llevaba 20 años intentando publicar, y creo que me ha costado mucho encontrar a alguien como Lorenzo Martín del Burgo que fuera capaz de traducirlo y ponerlo en español actual. Y cerramos la temporada con Radio Sarajevo de Tijan Sila, un autor alemán pero de origen bosnio, que lo que cuenta es la guerra de los la guerra de Bosnia, sobre todo el sitio de Sarajevo visto por los ojos de un niño. Y lo que cuenta es la historia de una familia humilde, relativamente humilde de Sarajevo, que cuando empieza la guerra no tiene manera de irse de la ciudad, y qué pasa durante el año y medio que viven bajo el asedio de las tropas serbias. Un libro, ojo, no diré, bueno, un libro con un punto duro, pero a la vez tiene un punto también esperanzador, un libro que conmueve, que te ayuda también en estos tiempos tan convulsos a intentar entender cómo puede ser la vida bajo las bombas. De verdad que merece la pena que le echéis un ojo si podéis. Y esto es todo lo que quería contaros. Acordaos también de que es temporada de ferias y que tenemos libros como el de Lucía Soya, Albión de Anahope, Punto de Araña de Nerea Payares, o los de Nora Ephron y Lucía Ramis, que merece mucho la pena que también tengáis en cuenta para la feria y para distintas ferias. Y nada, aquí lo dejo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar todas y todos aquí esta mañana. Pues nada, yo voy a repasar un libro que he tenido la ocasión de contaros en persona porque, bueno, estaba buscando su lugar en el semestre y finalmente lo sacamos en marzo. Es La Cruz Torcida de Sally Carson, aquí lo veis. Es bueno, un libro, yo creo que importante, de una autora inglesa que, debido a que falleció muy pronto, este libro quedó perdido en la historia de la literatura, ¿no? Y lo ha recuperado la editorial inglesa Persephone Books el año pasado y ha tenido un gran éxito. Y es un libro que cuenta un poco el ascenso del nazismo a través de lo que pasa en una familia normal y corriente en el sur de Europa, y lo cuenta en tiempo real. Entonces eso es lo especial del libro, ¿no? Que realmente la autora es como clarividente y tiene una capacidad de analizar lo que pasa que es alucinante, y eso es muy, muy sorprendente, ¿no? Entonces ella en su madre, pues, o sea, perdón, en su madre, en su familia, bueno, pues se congregan, digamos, todas las posturas. Tiene un padre que es un poco incrédulo, una madre, bueno, que lo único que quiere es que sus hijos les vaya bien, dos hermanos. em, que sufren el desempleo y un poco la apatía de una juventud en la que anidó esa terrible ideología, pues porque, digamos, depositaron ahí sus esperanzas pensando que iban a tener una vida mejor, ¿no? Y luego la protagonista, la gran protagonista de la novela, que es Lexa, la hermana, que tiene un novio judío que es médico, que es un médico brillante y que obviamente se le empiezan a poner las cosas muy complicadas a medida que se van aprobando las diferentes leyes raciales. El libro transcurre como en 6 meses, en los primeros 6 meses de 1933, y ya digo, es una novela
casi febril, que se lee con mucho, bueno, interés, un poco porque realmente el destino de los personajes es una cosa que tiene como mucho peso en la narración. Y bueno, ya digo, es muy interesante como históricamente ver la capacidad de esta autora tan joven para leer la situación que estaba pasando. Ella tenía una relación con Alemania porque viajaba allí de vez en cuando, tenía amigos, tenía, bueno, en fin, y por eso se animó a escribir este libro. También os recuerdo un libro que ha llegado hace nada, que es Eva está dormida, que este sí os lo conté en su momento, pero bueno, finalmente se retrasó un poquito y salió ahora hace unas semanas. Por favor, dadle una oportunidad a este libro, que es un libro increíble, es un libro súper, súper, súper entretenido, una gran novela para todos los públicos. Cuenta, o sea, la Eva del título es, su vida familiar es tan compleja como la, la, la historia de su tierra. Ella es del antiguo Tirol del Sur, llamado ahora Alto Adigio, que fue, como sabéis, una tierra que tras la Primera Guerra Mundial, digamos y la derrota de Alemania pues se entregó a Italia. Entonces es una tierra de una población que hablaba en alemán, que tenía costumbres alemanas y que fue dejajada brutalmente, bueno, pues de su historia. Entonces es una tierra en la que han sucedido muchos conflictos, hubo movimientos terroristas y todo eso lo cuenta el libro, ¿no? Esta Eva recibe la llamada del que considera como su padre, el gran amor de su madre, que está a punto de morir y quiere verla por última vez. Y mientras atraviesa Italia en tren, porque son los días de Pascua y no encuentra otra manera de ir, no encuentra un avión, no encuentra nada, va repasando un poco la historia de su familia. Y ya digo, hay como una figura impresionante, que es la figura de su madre, que es una cocinera de uno de estos hoteles alpinos, o sea que es un libro que habla también de cómo ha ido cambiando el turismo en ciertas zonas de Europa, y cuenta toda esa trama familiar realmente muy apasionante con el trasfondo histórico del lugar. Os hablo de un libro que ha llegado no, la semana pasada a las librerías, Guerra y lluvia, de Beli Borcholik. Beli Borcholik, ya sabéis que es un autor, bueno, un autor de la casa, del que hemos publicado varios libros ya. El primero fue Los Bosnios, el segundo fue Manual de Exilio, el tercero fue El libro de las despedidas y este se llama Guerra y lluvia. Es un libro magnífico porque, bueno, Cholik es un escritor sobresaliente, un tipo que, como seguro que os sonará a algunos, empezó un poco de cero, una segunda vida en Francia, se exilió. Entonces, aquí cuenta justo el momento que va en la cronología de sus libros entre Los Bosnios y Manual de Exilio. El libro Manual de Exilio empieza: llegué a Francia con una bolsa verde gastada, una bolsa de deporte gastada, y solamente sabiendo tres palabras de francés: Jean, Paul y Sartre, ¿no? Que es como un inicio así muy arrebatador. Entonces, este libro termina justo ahí, cuando llega a Francia con su bolsa de deportes verdes. Digamos que desencadena sus recuerdos de la guerra. Él en la actualidad es un tipo de casi 60 años que vive en Bruselas, y que tiene una extraña enfermedad inmune que le hace pasar mucho tiempo en el hospital y demás. Y entonces, de alguna manera, toda esa convivencia con la enfermedad desata un poco en su interior los recuerdos de la guerra. Es la primera vez que Cholik cuenta sus recuerdos y su experiencia de primera mano, porque en Los Bosnios, que es un libro maravilloso y terrible a la vez, hablaba un poco de como de diferentes personajes, no hablaba de su visión, contaba a través de otros, ¿no? Y justamente en este libro nos cuenta cómo va tomando notas, cómo cree en la literatura a pesar de todo, para luego construir ese libro, y nos cuenta todo su periplo. Él fue soldado a la fuerza, como tantos antiguos yugoslavos, luego desertó, luego le apresaron y luego se escapó. Se escapó y acabó en Francia. El libro para mí es una de mis debilidades, Beli Borcholik, o sea que el libro realmente merece muchísimo la pena, y en este ya digo que se condensa un poco todos estos libros que hemos venido publicando, le da como un giro y nos cuenta de primera mano lo que vivió una guerra, que es una guerra absurda. Las guerras siempre son absurdas y esto es un tópico, pero una guerra que sucedía a muy pocos kilómetros de aquí, como muchas otras que están sucediendo hoy en día, y en la que se vio involucrada un montón de gente, bueno, pues que obviamente les venía esto caído del cielo, ¿no?
como nos podría pasar a cualquiera si nos viéramos envueltos en esa situación. Y por último, el libro que va a salir a finales de mayo, Mr. Ángel del Río, de Enrique Andrés Ruiz, que es nuestro autor español, del que hemos publicado ya 2 libros, Los Montes Antiguos y Las Señoritas. Este es un libro fantástico, ya veis que en la portada está Ángel del Río con Federico García Lorca, porque Ángel del Río, que es un poco el compañero erudito de la generación del 27, un hombre que tuvo una vida bastante apasionante, que empezó. Estuvo en México, República Dominicana, y conoció a su mujer y acabó siendo un profesor de la Universidad de Columbia muy, muy prestigioso. Y como digo, que recibió y trató con muchísima gente súper conocida, fue la persona que recibió a Federico cuando en el viaje del que luego saldría Poeta en Nueva York, ¿no? Entonces cuenta toda esa relación, hace como un gran mosaico el libro porque se cruzó con mucha otra gente pues apasionante como, no sé, Diego Rivera, luego en París con Hemingway, con Marilyn Monroe, con, no sé, con un montón de gente conocida. Y entonces lo que hace Enrique es con una ingente cantidad de documentación, una gran investigación, bueno, pues lo transforma en un libro que habla también sobre la pulsión de escribir, sobre la huella que dejamos en el mundo, bueno, a través de una serie de personajes muy interesantes que tuvieron una vida muy apasionante y, como digo, cuenta también en cierta manera cierta parte del exilio intelectual de Estados Unidos que sucedió después de la Guerra Civil, ¿no? O sea que nada, este libro llega enseguida y os lo recomiendo también un montón. Lo dejo ya. Muchísimas gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os comparto el plan editorial. Bueno, a ver, os comparto el plan editorial de Impedimenta. Voy a empezar por 2 títulos que ya tenéis en las librerías. El primero es Jardín, de Hiroko Yamada. Es el libro de relatos de Hiroko Yamada, la autora de Agujero, que ya sacamos hace un par de años, que ganó el premio Akutagawa. Y bueno, son 15 cuentos sobre matrimonios, sobre divorcios, sobre embarazos, sobre maternidades. En el Japón de hoy es un poco Miyazaki, un poco estudio Ghibli mezclado con Yoko Ogawa, para que os hagáis una idea. Y hace este libro algo que muy pocos escritores saben hacer, que es ver la vida ordinaria que llevamos tiempo ignorando y lo oculto que hay casi detrás, ¿no? Hay, por ejemplo, un cuento que se llama Arañas, que una madre con una hija de 4 años ve una araña enorme y la abuela le dice que las arañas son deidades protectoras, ¿eh? Que viven en parejas y que duran 50 años. Entonces, bueno, la araña solo aparece cuando la madre está sola. Entonces, al final, la niña encuentra un saco de huevos de la araña y cuando la tiran por la ventana hay unos polvos blancos que resultan ser arañas recién nacidas, ¿no? Eso es un poco esa especie de mundo paralelo que hay detrás, ¿no? de la realidad. Son 15 relatos, todos transcurren en Japón contemporáneo y bueno, son auténticamente maravillosos. Es el libro más variado de su autora. Y yo os diría que, bueno, que lo podéis recomendar para lectores que, bueno, que han leído a Ogawa, que han leído o que han visto pelis de Miyazaki que les ha encantado, ¿no? Bueno, quizás la primera gran apuesta de la temporada, o quizás la apuesta comercial, es Tony, de Romena Bucharowska. Romena Bucharowska es la autora de Mi marido, y esta es casi, yo diría casi como la historia en primera persona de los maridos, ¿no? Es un libro de una tremenda carga humorística, de un humor negro absolutamente increíble. Tony es un tipo de mediana edad, tiene 53 años, es escenógrafo, ha sido músico, ha sido divorciado 2 veces y lo sabemos todo sobre él, ¿no? Es narcisista, es misógino, nunca lleva cartera para que los demás paguen, utiliza al hijo para ligar con las extranjeras, con las turistas. Y asistimos en el libro a una lenta decadencia de esa especie de personaje un poquito, en fin, absurdo, que nunca acaba de reconocer que su tiempo ha pasado. Su mujer muere en un accidente y él lo que hace es que, bueno, se liga a otra rápidamente, pilla el COVID y se lo pasa a su madre, la madre se muere. Y es la gran apuesta realmente comercial de la temporada. ¿Por qué? Porque es un libro que cuando lo empiezas no lo puedes soltar, porque es un libro que los hombres además nos reímos mucho pensando que se habla de otro, a pesar de que todos hemos conocido en cierto modo a Tony, ¿no? Es casi como mirar la masculinidad tóxica en un espejo, ¿no? Es una cosa realmente tremenda, ¿no? Es casi, ya os digo, el libro que yo os recomendaría que pusieseis en las manos de lectores y lectoras para ver esa especie de machismo crónico que todos esto arrastramos, ¿no? De verdad recomendable.
Bueno, primero llega el silencio, Yana María Stancescu, es una novela que se lee en 2 tardes, no se olvida en absoluto. La autora es Yana María Stancescu, es rumana, es del año 75, locutora de Radio Rumania Internacional, y la protagonista, bueno, su protagonista es Amadora, tiene 40 y tantos años, vive con su hija, adolescente en un bloque en Bucarest y teletrabaja para una empresa de la que nunca se acuerda bien el nombre, o sea, es una de estas empresas un poco sustituibles, y mantiene con su madre una relación absolutamente absurda, ¿no? De llamadas diarias que siempre acaban en pelea. Y luego está enamorada de un tipo al que ha conocido por Facebook, al que no ha visto nunca, de hecho viaja a Brasov, a la ciudad de Brasov, para encontrarse con él, incluso se alquila un Airbnb y nunca llega a verlo porque, claro, si no lo ve, sigue siendo perfecto, ¿no? Entonces es una historia de 3 generaciones de mujeres que no han sabido hablarse, de ahí viene el título de Primero llega el silencio, bueno, que intentan retomar, en cierto modo, como esa especie de normalidad dentro del silencio, que es casi como una herencia, ¿no? Es esa maternidad se constituye casi en campo de batalla, ¿no? Y esa especie también de muestra de esta sociedad en la que estamos todos desconectadísimos, ¿no? Es un libro que a mí me recuerda muchísimo a Tatiana Tibuleac en cierto sentido. Primero, porque Stancescu es una heredera, en cierto modo, de la obra de Tibuleac, pero también porque transforma esa especie de poesía que tiene Tibuleac en humor negro, en acidez, en una especie de crónica del presente. También me recuerda a Rachel Cusk, me recuerda a Jenny Offill, me recuerda en fin, a estas novelas un poco, a Siri Husband, estas novelas un poco ácidas, también un poco humorísticas y en el fondo bastante amargas, ¿no? Bueno, Los Falsarios, que llegará a principios de junio, es un libro, bueno, sobre los locos, es una maravilla, es un librito de Adolfo García Ortega que nos encanta, es un autor que nos fascina. Es un libro sobre los locos, sobre los mentirosos, sobre los visionarios que durante siglos han dicho que han visitado la Luna antes de que llegáramos a ella, ¿no? Y descubriéramos que está vacía. Lo que hace García Ortega es que lo rescata uno a uno, desde un americano que en el año 1835 inventó un libro sobre los selenitas alados y que dijo que vivían todos como en París y que había bulevares y que había allí una burguesía y que estaba la Torre Eiffel. Un cura español, el abate Marchena, que decía haber subido un globo con un italiano para tocar el satélite. Espronceda, la novia Espronceda, que decía Espronceda que estaba enterrada en la luna. Y la verdad es que, bueno, es un libro un poco vilamatiano, un poco que podía haber escrito Sebald o Magritte o Cartarescu o Carrere, ¿no? Estos libros un poco mezcla de Umberto Eco, casi un artefacto literario precioso. O sea, es un librito además que se puede recomendar para, en fin, para almas sensibles. Bueno, es de este tipo de libros que nos gustan mucho, ¿no? Como los de Gospodino, de Cartarescu, que son como bastante culturetas, pero muy, muy legibles, ¿no? Bueno, y para acabar la temporada, tenemos el sexto Mesías de Mark Frost. A ver, esta es la continuación, en cierto modo, de la lista de los siete que ya publicamos el año pasado. Mark Frost es el co-guionista de Twin Peaks con David Lynch. Y bueno, aquí retomamos la historia de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Y en la primera parte, en la lista de los siete, él todavía no era escritor y conoce a Jack Sparks, que es un aventurero, espía al servicio de la reina Victoria, maestro de los disfraces, aficionado a los misterios, que bueno, se mete en una trama totalmente, en fin, esotérica, policíaca, misteriosa. Y bueno, y Conan Doyle acaba inspirándose en Jack Sparks para crear a Sherlock Holmes. Aquí ya han pasado 10 años de la primera escritura de Sherlock Holmes. Él ha muerto ya, Sherlock Holmes, en las cataratas de Reichenbach, y Arthur Conan Doyle, cansado de la Sherlockmanía, se va a Estados Unidos en un barco y bueno, allí empieza a haber toda una serie de muertes extrañas, todo en base a una serie de libros misteriosos, ¿no? Va conociendo a 6 personas a lo largo de ese viaje, a un rabino de 68 años
vive en el Lower East Side de Nueva York y lo abandona por una visión que no puede explicar a nadie, a un prestidigitador esto en la India, que bueno, que también está obsesionado por los libros, bueno, a 6 personas que los une básicamente un intento de que ir a por alguien que está, en fin, atesorando todos los libros sagrados del mundo, el Zohar, los Upanishads, los sutras budistas, la Biblia, el Islam, para destruirlos en un mismo lugar, en una misma ceremonia, en cierto modo, para acabar con todas las religiones. Es una saga sobrenatural victoriana absolutamente apasionante, un pasapáginas absolutamente, en fin, magistral, ¿no? Novela de aventuras para el verano. Bueno, luego tenemos un libro ilustrado, La milagrosa mudanza de la mansión Mina de los Millers, de Eddie Beggars, del escritor americano, ilustrado por Julia Sardá, un libro infantil que sacamos también para verano. Y luego reeditamos en Los Aerolitos Máscara de Stanislav Lem, que bueno, que viene con un nuevo formato, ya sabéis en esta nueva colección, que son 14 relatos de Stanislav Lem, perdón, 13 relatos que fueron escritos a lo largo de su trayectoria. Bueno, creo que doy paso a Sexto Piso. Soy Cristina Franco, soy editora en Sexto Piso, algunos me conocéis, otros me vais a conocer ahora. Y voy a empezar con Jane Smiley, ¿vale? Porque la noticia es que por fin terminamos con la trilogía. Ha salido este lunes, creo que llega a librerías, de nuestra adorada Jane Smiley. Es por fin el cierre. Creemos que es un momento idóneo para que salga el tercer volumen, porque estamos un poco ya a las puertas del verano. Hemos querido sacar los tres volúmenes en un tiempo un poco que nos extendiese mucho en el tiempo, ¿vale? Para que la gente no estuviese esperando o se desanimase a seguir con ella porque el segundo o el tercero tardaban mucho, entonces ya están disponibles los tres. Por fin acabamos de saber qué le pasa a la familia Landon, y sobre todo creo que este último libro tiene una parte como muy interesante, y es que como se publicó en el 2015, lo que hace Jenny Smiley en la tercera parte es fabular con que cree que iba a ocurrir en Estados Unidos en los siguientes años. Entonces, el libro de Jenny Smiley llega hasta el año 27, creo. Entonces, claro, es curioso ver lo que Jane Smiley como autora imagina y lo que en realidad ha ocurrido en Estados Unidos en esta última década, que ni siquiera una escritora con una imaginación desbordante podía haber imaginado que la historia de Estados Unidos se iba a desarrollar así. Entonces, creemos que es una buena recomendación, y en caso de que la gente no haya empezado con sus libros, siempre están ya disponibles un poco de suerte y una advertencia para que la gente se pueda enganchar a lo largo del verano a la saga. Y si no les apetece leerse 3000 páginas sobre la familia Landon y la historia de Estados Unidos, siempre existe la posibilidad de recurrir a Heredarás la Tierra, que es un poco esta trilogía, pero condensada. Os voy a continuar, no os estoy contando en orden, ¿vale? Porque quiero destacar otro libro que es El compromiso de Audrey McGee. De Audrey McGee ya publicamos en su día otro libro preciosísimo que se llama La Colonia y que fue finalista del premio Gibreter el año pasado. Y esta es su primera novela, ¿vale? Es una novela como más al uso, menos experimental, más convencional, y que vamos a sacar para el 15 de junio. Creo que es la primera vez que sacamos un libro tan tarde, pero creemos que puede funcionar. Como sabemos que en las librerías hay un momento de parón un poco de novedades durante el mes de julio y agosto, y hay muchos lectores que se acercan a la librería y a lo mejor necesitan que vean un poco más de variedad en las mesas, ¿vale? Creemos que es un libro que está muy bien en estas fechas. Se ambienta en la época del nazismo, y es la historia de un matrimonio de conveniencia. Es la historia de un soldado raso que está en el frente del este y que se va a casar con una mujer, porque él lo que va a obtener es un permiso de 15 días, ¿vale? Entonces él lo va a considerar como unas vacaciones del frente de los horrores, y ella lo que consigue es que si él muere en el frente va a tener una pensión de viudedad. Se casan,
y él utiliza ese permiso de la boda para hacerle una visita a su mujer. Contra todo pronóstico, en esos 15 días, entre ellos realmente sí que surge una atracción y sí que surge una intención de querer continuar con la historia, ¿vale? Entonces, él vuelve al frente. Ella se queda en Berlín y lo que ocurre es que la familia, que el padre está un poquito para allá, la va a convencer a ella para que intente escalar posiciones dentro del nazismo. Y eso va a suponer una brecha en esa relación tan incipiente que ha empezado con su marido. ¿Vale? Y luego, sí que me gustaría, no me voy a enrollar mucho, que sé que soy la última y no quiero teneros aquí, que tenéis cosas que hacer. Quería contaros que recuperamos los clásicos, ¿vale? Nosotros hemos hecho clásicos desde, no sé, creo que la primera vez que sacamos un clásico fue en el 2012 o algo así, y hemos pensado en recuperarlos, pero en un formato que sea un poco más acorde a los tiempos, ¿vale? Entonces, dejamos atrás la tapadura, la rigidez, ese formato un poco más grande, y hemos decidido hacerlo tapa blanda y en formato pequeñito. Para ello recuperamos dos títulos que nos gustan muchísimo y que están agotados, que son El jugador de Dostoyevsky y El gran Gatsby de Fitzgerald. La idea con esta colección es un poco alternar clásicos que ya teníamos editados pero que están agotados con nuevos clásicos que nos vengan a la cabeza que nos apetece sacar en la colección, ¿vale? Y por último, os cuento que ya tenéis en librerías Esta plaga de almas de Mike McCormack. En su día publicamos su novela de... madre mía, quiero ir tan rápido que se me olvida. Eh, Huesos de Sol, ¿vale? Que era una novela, mira, nos ocurre un poco lo mismo que con Audrey McGee. Huesos de Sol era una novela muy experimental donde no había ni punto, o sea, el estilo era muy particular. Esta vuelve a un estilo más convencional, pero no se aleja de sus tramas un poco, que sin ser un poco thriller. No tienen nada de thriller, ¿vale? Pero consigue escribir con una tensión que parece que estás ahí como en... lo han llamado thriller metafísico, ¿vale? Entonces, es la historia de un hombre que vuelve de prisión después de unos años y no sabes por qué ha estado en prisión, llega a su casa, su familia y sus hijos y su hijo no están allí, la casa está completamente deshabitada y lo que le pasa es que recibe una llamada telefónica de un tipo que le dice que tiene que entrevistarse con él si quiere recuperar a su familia. Al principio a él le parece que esa llamada no es seria, pero en diferentes llamadas descubre que, no sé si estáis oyendo a mi perro jugar, espero que no se esté molestando porque está muy loco. Vale, descubre que ese tipo sí que sabe muchas cosas de su vida y que es posible que sí que sepa dónde esté su mujer y su hijo. Entonces le dice que por favor acuda al lobby de un hotel y que tengan una entrevista y el libro se desarrolla a lo largo de esa entrevista que mantiene con el señor. Y por último, mi querido y adorado Trevi, al que no se le hace mucho caso, pero nosotros R que R con él, ¿vale? Que ha escrito un libro del padre. Su padre era un psicoanalista súper conocido en Italia que se llamaba Mario Trevi, ¿vale? Todo un personaje, pero lo que le ocurre a Trevi cuando su padre muere y hereda una casa que no consigue vender y se instala en ella, descubre que no conoce absolutamente nada de su padre, que su padre era un personaje que se dedicaba a sus pacientes, a la esfera más profesional y que él no sabe nada, que lo único que conoce de su padre es que es un tipo al que casi le produce temor y que con el que nunca ha sabido, no ha sabido cómo se tenía que comportar con él, ¿no? Hay una frase que él utiliza de su madre que le dice siempre, ya sabes cómo es tu padre. Pues hay un momento en que él se plantea y dice, no, no tengo ni idea de cómo es mi padre. Voy a intentar averiguar cómo es mi padre. Y se encuentra con una traba fundamental, que es que su padre no dejó absolutamente nada por escrito sobre él. ¿Vale? Entonces, utiliza de excusa el momento en que se instala en ese piso que habitó su padre y que habitó él cuando era niño con su padre para descubrir la figura del padre. Y creo que ya con esto os dejo que vayáis a vuestros quehaceres. Muchísimas gracias por escucharme.
Pues nada, muchas Pues muchas gracias de gracias. nuevo, que tengáis Bueno, Buenas días de muchas semana. gracias. hasta Gracias. pronto. Luego, adiós. Nada, muchas gracias. Buen día. Gracias, hasta la Gracias. próxima. Adiós. Vosotros. Chao. Venga, hasta Chao. luego, adiós. Gracias a vosotros. Buen día. Chao. Que vaya genial la feria. Venga, Gracias. bueno, Igualmente. gracias.